¿Estamos en directo ya? Sí. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas al tercer día de Maselgan. Hoy me permito estar así porque acabo de venir de la pelu. Acabo de venir de ponerme refacherito por ir para vosotras, para celebrar esta despedida y para ponerme medianamente elegante. Entonces me he puesto por lo más elegante que puedo estar, que básicamente con mi sudadera de Trainology, mi chándal gris de Adidas y ya está. Y con este degradado que me ha hecho mi colega Munir. Y con la barbilla también increíble. Así que, bueno, quiero destacar algunas cosillas que habéis estado diciendo por aquí por el chat, porque mientras que Aarón estábamos aquí, Aarón y yo, que si con el audio, no sé qué, no sé cuándo, tal igual, estaba leyendo y la verdad es que me he partido un poco el culo con algunas cosas que habéis dicho. Por ejemplo, habéis puesto, voy a destacarlo, ¿vale? Habéis puesto, hola, ha dicho Damián Martínez. Hola Álvaro, ¿qué tal estás? Soy estudiante de grado superior y hoy me he picado con el profesor en clase explicándole por qué la sentadilla no es para todo el mundo en todos los contextos. Total, que al final he tenido que darle la razón al pesado, básicamente para que se calle, entiendo, ¿no? También, a ver, todo lo que estáis ahora mismo estudiando y que vais al grado superior o a la universidad, no les digáis a los profesores, uy, ¿qué ha pasado? Pues qué ha pasado. ¿Ah, sí? A ver. Ah, pues entonces ha sido creo que se me está actualizando el YouTube. Aquí se me está actualizando el YouTube, ¿puede ser? A ver. Ah, sí. Eso. A ver, todos los que estéis en la universidad y en el grado superior, no les digáis cosas que aprendéis aquí porque luego se enfadan conmigo. Luego no me dejan ir a las universidades a hablar sobre entrenamiento porque me tienen manía, literal. Y me dice, yo me doy una polla, va a venir el pavo este que está todo el rato ahí liándola, dando contenido gratis a los chavales y me vienen aquí y me tiran por tierra todo lo que llevo preparando. Bueno, preparando, lo que preparé hace 20 años y que sigo explicando 20 años. Entonces, no lo hagáis. ¿Por qué? Porque os van a suspender. Lo más probable es que os tengan manía, como diciendo, mira el listo los cojones este que se vea el Álvaro Trainer, y luego me van a tener manía a mí. Entonces, no queremos eso, ¿vale? Entonces, por vuestro bien y por mi bien, esto que quede entre nosotros. Y luego ya, cuando salgáis de la carrera, del grado superior, del curso que sea, ya vosotros apliquéis lo que sea. Cuando estáis en clase y os digan algo que no tiene ni pies ni cabeza, hacéis así. Aunque sepáis que se está equivocando, hacéis así. Sonreís, asentís y decís, no pasa nada. Luego en el examen ya mentiré, pondré lo que se supone que tú piensas que es así, aunque yo sepa que no, y ya está, ¿vale? Me dice Lautaro, ayer entré al nivel 1 de experto biomecánica y la primera clase ya me ha explotado el cerebro. A ver. Qué grande. Lautaro dice, ayer entré en el nivel 1. Ah, ¿lo has puesto en el ¿lo has destacado? Sí. Ah, vale, genial. Es que como yo lo tengo pausado para que no se escuche. Vale, luego he escuchado por aquí que me ha gustado mucho que han puesto... ha dicho Marco Piñeiro. Pues yo uso el método de haz lo que te gusta y escucha tu cuerpo. Y le ha respondido Damián. Gran método. Y Álvaro de la Cruz ha puesto, qué profundo. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque, no sé, me ha parecido como poético. Lo estábamos hablando Aaron y yo y nos hemos reído mucho porque es increíble, porque es como que estamos creando una energía, un ecosistema, un contexto en el cual somos capaces de hacer poesía con el entrenamiento. Me parece increíble. Y dicho esto, decís por aquí que si todavía no he empezado, no he empezado. Estoy dando los típicos 10 minutillos estos. Sergio, oye Álvaro, ¿tienes pensado ir a alguna charla a un grado en Madrid? Fuimos este fin de... Pero hice algún grado en Madrid. Claro, dice algún grado universitario. No. O sea, no. El fin de pasado fuimos a Madrid, en la gira. Ya lo sé, pero me refiero que se supone que es como que, pues yo que sé, alguna formación que hemos hecho como la Universidad de León. Acuérdate, cuando fuimos para allá. Pues eso, no tenemos pensado hacer esa formación en grados. El único grado al que voy a ir cuando vaya a Madrid es al Colegio Gredos San Diego de Guadarrama, que es donde yo estudié el técnico superior en actividades físico-deportivas, en el antiguo TASAF, y voy a ir a darle un ejemplar de mi libro a mi profesora Mónica Izquierdo, que gracias a ella pues, me inspiró tanto y en una conversación que tuvimos me orientó tanto en la vida que considero que la debo mucho y por eso el libro se lo dediqué a ella, entre otras personas.
y poquito más. Y ¿Cuándo vamos decís... a Tenerife? Bueno, y a Tenerife, a Gran Canaria no vamos, vamos a Tenerife. A Tenerife vamos el 27 de noviembre. Vamos en noviembre. Tenemos que pillar los vuelos ahora que nos van a subir. Nos van a subir los vuelos y luego nos van a meter en un sacatún que flipas. Y vamos a decir, la Virgen. Ahí sí que no se puede Ahí sí que flipar, vamos a flipar. ¿Oíste? Diciendo Sí, sí, ahí nos vamos a ir en coche. Es que lo que no sabéis es que mañana Aaron y yo nos vamos a Barcelona porque tenemos la gira ahí de Barcelona. Los cabrones de Vueling nos han cancelado los vuelos porque les ha dado por hacer huelga y ahora tenemos que ir desde Bilbao hasta Barcelona en coche. Así que bueno, que si alguien quiere llamarnos y hacernos compañía durante el viaje, pues encantado. Bueno, no voy a presentar absolutamente nada, porque estamos en el tercer día y se supone que quienes estéis aquí, pues ya sabéis a lo que venís, ¿no? Que es básicamente a ser los putos amos y a analizar y aprender mucho y muchísimo sobre el pectoral. Entonces, pues básicamente voy a hacer exactamente lo mismo que el otro día. Voy a mandar esto un poco, te lo voy a poner por aquí, ¿vale? Y me voy a coger a mi compa Hermenegildo y vamos a empezar con el análisis mecánico del pectoral, porque el pectoral está guapísimo, es este músculo que veis aquí, todas las fibras que veis aquí, que tenéis diferentes. Es que os lo digo, de verdad que a mí este tipo de cosas me encantan, porque me vuelvo a sentir un niño pequeño cuando estaba en casa haciendo manualidades. Ahora miro ahí. Vale, miro para allá siempre. Miro a esa cámara. Me encanta porque, joder, porque digo, venga, me voy a poner a analizar las fibras del pectoral. Y digo, venga, pues ahora voy a poner dos globos diferentes. Me fui a mi colega Juan, al chino que os comenté, y le dije, oye, Juan, que he pensado que necesito unos globos verdes para poder determinar, para poder hacer líneas de fuerza de las fibras ascendentes, de las fibras medias y de las fibras descendentes. Pues ¿para qué? Pues para que mis chavalitos y mis chavalitas que van a venir a Mastercam al tercer día sepan y puedan ver bien cuál es la capacidad mecánica de cada una de las fibras. Entonces, una cosa que hay que entender del pectoral es exactamente lo mismo que cuando hablábamos del dorsal. El pectoral y el dorsal funcionan de una forma relativamente parecida. Y es, pues bueno, ayer hablábamos de que el dorsal ¿has visto que ha empezado a tope, ¿eh? En un momento estábamos hablando de mi degradado y de algo de lo de la gira y en un momento ya estamos aquí. Es increíble. Si pestañeas te lo pierdes, ¿vale? Tenemos el dorsal, ¿vale? Hablamos de que teníamos diferentes orígenes, aquí teníamos la parte torácica, aquí teníamos la parte lumbar y aquí teníamos la parte de las crestas ilíacas. Y aquí teníamos el húmero, ¿no? Es decir, teníamos pues todo esto, ¿no? Entonces, era un músculo en el cual uno de los orígenes, uno de los extremos, no vamos a hablar ni de origen ni de inserción, porque eso básicamente es categorizarlo, y tu músculo cuando se contrae no dice, aquí el origen, ahora la inserción. No, dice extremo Y, extremo X, ya está. Es decir, yo voy de aquí a aquí, ¿vale? Y teníamos pues, un extremo muy amplio, ¿no? Es decir, un punto de anclaje muy amplio de un extremo, con la parte torácica, la parte lumbar, la parte de las crestas ilíacas, y tenemos que el otro extremo era, pues bueno, muy pequeñito, ¿no? Es decir, básicamente todo al mismo punto. Y en el pectoral pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que en el pectoral tenemos que ese punto, digamos, ese extremo, está en un punto, digamos, intermedio entre las fibras, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues claro, que el extremo del dorsal está aquí y está alineado prácticamente con las fibras torácicas o con la parte torácica. Todas las fibras restantes quedan abajo. Y en cambio, en el pectoral tenemos que prácticamente se inserta a la mitad y por lo tanto, por eso mismo tenemos fibras superiores, fibras medias y fibras inferiores. Y por eso mismo, la forma en la que los vamos a tratar va a ser pues muy parecida, ¿no? Porque por mucho que tengamos a ese grupo muscular o a ese músculo que a priori pensamos que, pues bueno, que se va a contraer todo en sí, digamos, cada una de las fibras de la misma forma, pues realmente no, porque a nivel del sistema nervioso, nosotros lo que ocurre es que tenemos, pues bueno, diferentes neuronas, diferentes, digamos, como puntos de contacto en cada una de las partes de un músculo para ser más eficientes con su contracción. Es decir, vosotros pensad lo siguiente, ¿no? Ayer hablábamos de cómo estimular más las fibras torácicas, las fibras lumbares o las fibras ilíacas, ¿no? Si nosotros no tuviéramos, por así decirlo, en el cuadro de mandos, ¿no? De nuestro sistema nervioso, dentro del dorsal, 3 botones, por así decirlo, para decir torácicas, lumbares o ilíacas, tendríamos un problema y es que pasara lo que pasara, si necesitamos el dorsal, sería ¡pum! Todo el dorsal. Entonces sería como, Dios santo, todas las fibras serán ahí, ¡pam! A tope, ¿no? Entonces,
Esto no significa que nosotros podamos aislar por completo la implicación de una de las fibras, pero sí que significa que dependiendo de la posición articular, dependiendo de otras cosas, pues va a haber un mayor énfasis en unas fibras u otras. Por eso mismo, el pectoral lo he dejado para el último día. ¿Por qué lo he dejado para el último día? Porque considero que es el músculo, por así decirlo, que la mayor parte de la gente lo conoce, porque es el más mainstream, es el más común. Entonces, todos sabemos que si haces un press inclinado, pues vas a tener, lo más probable, más estímulo en las fibras superiores. Si haces un press inclinado, en las fibras inferiores. Solo que aquí estamos para entender el porqué de todo esto y no solo quedarnos en por qué, o sea, no solo quedarnos en el qué está pasando, sino en el por qué está pasando y cómo puedo mejorarlo. De lo contrario, pues haría una infografía y ya está, ¿no? Entonces, tendremos que determinar varias cosas. Y es, vamos a hacer, al igual que ayer hicimos un análisis mecánico del dorsal, pues hoy vamos a hacer uno del pectoral. Entonces, tenemos lo siguiente, y es... más o menos, es así. Bueno, de hecho, lo vamos a hacer bien. Sería más o menos así. Así estaría bien. Está bien. Porque aquí tendríamos la clavícula, aquí tendríamos el esternón, aquí tendríamos digamos, las costillas, etc. Y aquí tendríamos el húmero, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, el pectoral se inserta en una zona del húmero, por así decirlo, obviamente es superior. Hablamos de la inserción, que es esta parte de aquí. El pectoral se inserta en esta parte del húmero y, por tanto, lo que ocurre es que conforme yo genero un cambio en la posición del húmero, voy a tener también un cambio en la mecánica y en las características del pectoral. Pero, igualmente, vamos a hablar de la trayectoria de los tres tipos de fibras que tenemos. Tenemos unas fibras ascendentes, unas fibras medias y unas fibras descendentes. Acordaros de que cuando hablamos de las capacidades mecánicas del dorsal, hablamos de lo que siempre todo el mundo nos había dicho, ¿no? Que si era extensor, que si era aductor, que si era rotador interno, genial. Pero realmente ahora vamos a ver otras cosas por parte del pectoral. Es decir, ayer hablábamos de que el dorsal pues, tenía capacidad de generar una rotación, una inclinación del raquis, etc. Y ahora vamos a ver, por así decirlo, cosas interesantes acerca de nuestro pectoral. Fijaros en lo siguiente. Tenemos unas fibras superiores, ¿no?, que van desde la clavícula, ¿no?, desde la clavícula hasta el húmero. A priori, todos pensamos, joder, pues el pectoral, si yo lo quiero trabajar de esta forma, pues tendré que realizar este movimiento, ¿no? Si yo quiero generar un aumento de la hipertrofia en las fibras superiores, en las fibras esternoclaviculares, que se llaman, esternoclaviculares, eso es, pues vamos a tener que generar pues, un movimiento alineado correctamente, ¿no? Es decir, un movimiento más bien ascendente para alinear el húmero con la fibra, no sé qué. Todo esto lo veremos más adelante, pero no pensamos en que por mucho que el pectoral tenga ciertas capacidades mecánicas más ventajosas que otras, no genere movimientos en estructuras que estén muy cerquita del hombro. En este caso, vamos a hablar de la capacidad que tiene de generar movimientos en la clavícula. Y es que vais a ver que hay muchas personas, por ejemplo, que no tienen capacidad de generar una elevación de la clavícula o que directamente tienen la clavícula muy descendida, es decir, que los hombros los tienen como muy hacia abajo, ¿no? Obviamente esto puede ser por muchas cosas, pero cuando a este tipo de personas les decimos que tienen que hacer, por ejemplo, movimientos por encima de la cabeza, movimientos que generen o que demanden de mucha movilidad del hombro, van a tener un problema. Y para poder analizar todo ese tipo de cosas, tenemos que analizar músculos que tengan capacidad mecánica directa en la clavícula. Y el pectoral mayor es uno de ellos. Porque vosotros pensad lo siguiente. Imaginaros que tenemos las fibras superiores del pectoral. Pues vamos a hablar de... A ver, no me gusta decir esto porque es bastante reduccionista, ¿vale? Obviamente todo esto dentro del curso pues se habla más y se habla mejor dentro del certificado. Pero bueno, vamos a hablar de que tenemos las fibras del pectoral más tensas, ¿vale? Bueno, vamos a poner un asterisco y entender que lo que estoy contando es una pequeña mentirijilla, ¿vale? Pero bueno. Las fibras del pectoral más tensas o un ratio del pectoral respecto a los otros músculos más a favor del pectoral. Pues lo que ocurre es que esto de aquí, si yo lo tiro hacia abajo, obviamente me va a generar un descenso de la propia clavícula. Entonces, cuando yo genero un movimiento, en este caso, por ejemplo, de flexión, hay que entender que hay partes de movimientos de articulaciones
cercanas a la glenohumeral, que es la que movilizamos siempre de esta forma, que van a acompañar a esa articulación. Por ejemplo, ¿qué hace la clavícula cuando yo hago este movimiento de aquí? Pues la clavícula lo que hace es elevarse y el problema es que si tengo musculatura que ya de por sí hace que la clavícula parta de un mayor descenso, tengo mayores problemas. Y hay una cosa que hay que entender a nivel mecánico en nuestro cuerpo, es que nuestro cuerpo, por así decirlo, tiene como una especie de patrones ya preestablecidos, ¿no? Vosotros imaginaros que hablamos de que si tú quieres ir de un punto A a un punto B, pues nosotros tenemos carreteras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si a ti te revientas la carretera? Joder, pues que pues vas a tener que coger un camino secundario, igual tienes que ir campo a través. Ir campo a través implica jugártela más. ¿A qué te implica jugártela más? A no llegar. Pues en este tipo de situaciones, a nivel anatómico pasa lo mismo. Si mi cuerpo ya tiene preestablecidos unos movimientos articulares que se tienen que dar para llegar de un punto A a un punto B, y entre ellos está la elevación clavicular y mi pectoral, si lo tengo muy tenso, va a generar que ya parto de un descenso. Si yo parto de un descenso, ante el mismo movimiento, es decir, si yo necesito 15 grados, ¿vale? Si yo parto de aquí, pues 15 grados es esto. Pero si yo parto de aquí, 15 grados es esto. Entonces me quedo prácticamente como estaba. Y esa falta de movilidad en esa articulación la tendrá que compensar otra articulación, que podrá ser, por ejemplo, la escápula yendo más hacia arriba. Por ejemplo, la articulación glenohumeral intentando movilizarse más allá de lo que realmente puede y, por tanto, teniendo un exceso de movilidad que seguramente está asociado a una falta de estabilidad. Y así sucesivamente. Entonces, el principal problema de la mayoría de entrenadores y de fisioterapeutas que tienen es que única y exclusivamente entienden los músculos, como se ha explicado hasta el día de hoy, en las tablitas de las formaciones. Me meto en la tabla de acciones musculares del pectoral y digo, anda, mira, el pectoral es eso, flexor, abductor, horizontal, también abductor horizontal y rotador interno. Genial, muy bien, maravilloso. Pues el día de mañana, cuando te venga alguien y tenga algún tipo de deficiencia de movilidad en el complejo del hombro, como no tengas claro que que el pectoral puede afectar directamente a la capacidad de elevación de tu clavícula y que es necesario para que se produzca esto, pues igual la has liado. Pero el problema, volvemos a lo mismo, no es liarla contigo mismo, es liarla con la persona que está delante tuya. Porque si no tienes herramientas suficientes como para arreglar un coche, lo más probable es que cuando toques los 4 tornillos del coche y se lo des al cliente, pues se la pegue. Pues esto es exactamente lo mismo. Si no tienes la capacidad suficiente como para valorar y ajustar correctamente el contexto para que esa persona le deje de doler el hombro porque entiendes que el pectoral también es capaz de hacer ese tipo de cosas en la clavícula, pues igual la has liado. Entonces, este tipo de herramientas os las digo porque son necesarias. Porque es necesario pensar fuera de la caja en todos los sentidos. Si yo veo el músculo como algo tonto que se dedica a contraerse y hacer única y exclusivamente lo que me han dicho, lo más probable es que nunca llegue a sacar el máximo partido a ese músculo, a encontrar todas las posibilidades que me permite ese músculo. Entonces, cuando me olvido de todo lo que hay y me pongo a aplicar los principios de la mecánica, me encuentro con que no solo mi pectoral, las fibras superiores son capaces de generar una flexión, sino que si esto lo mantengo fijo y ahora tiro en ese sentido, lo que va a hacer va a ser generarme un descenso de la propia escápula y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en esta formación y a lo largo de Muscle-Gang? Que, por así decirlo, os olvidéis un poco de lo que sabéis, aunque suene raro, porque muchas veces os limita el poder llegar a nuevas conclusiones, ¿vale? Si solo pensáis que el pectoral hace movimientos en una articulación, lo llevamos claro, porque los músculos son mucho más complejos que lo que nos han dicho que hace un pectoral, un dorsal, un glúteo en una tabla de acciones musculares. Ya lo hemos visto durante estos 3 días. Hemos puesto ejemplos más que 1000 para que quede claro a lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, eso es importante. Y lo segundo, vamos a hablar acerca de, por ejemplo, y vamos a hablar de un pequeño análisis mecánico también de cuáles son las principales fibras que son capaces de generar la mecánica de movimiento, por ejemplo, en un plano frontal, ¿vale? Os vuelvo a hacer un pequeño resumen, ¿no? Los movimientos en el plano frontal son los movimientos que se dan en este plano de aquí, ¿vale? Y se dan porque lo cruza, es decir, porque nuestra articulación lo cruza un eje que se llama eje antero-posterior. Va de anterior hacia posterior. Y cuando yo lo que hago es rotar, se produce este movimiento, ¿vale? Pues vamos a ver
¿Qué capacidad tiene, por ejemplo, mi pectoral de generar este movimiento de aquí, que es la aducción, que ya hemos hablado de que el pectoral junto con el dorsal tiene esa capacidad? Pero ahora vamos a ver por qué, vamos a entender una cosa que es muy interesante, y es que hay veces que atribuimos los ejercicios a unas fibras determinadas, ¿no? Por ejemplo, decimos, joder, si haces un cruce de poleas, vete un poquito a tomar por culo, Hermenegildo, que necesito espacio. Si cogemos un cruce de poleas y las hacemos descendentes, decimos, qué bien, qué bien. Voy a hacer un ejercicio para las fibras del pectoral, o sea, las fibras inferiores del pectoral, ¿vale? Pues si eso fuera así, durante todo el ejercicio, las fibras inferiores del pectoral tendrían que ser las fibras que mayor capacidad de generar ese movimiento en la articulación tienen, ¿no? Es decir, las que siempre están protagonizando el movimiento. Porque en el caso de que no sean así, pues, ¿qué me dice a mí que ese ejercicio está pensado para esas fibras? Pues ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Y es, tengo mi pectoral. Aquí, aquí y aquí. Y tengo mi húmero, que está aquí y que va hacia acá, ¿no? Y aquí está mi mano. Vale. Las fibras inferiores, en este caso, tendrían una línea de fuerza de esta forma, ¿no? Y entonces yo tengo aquí mi eje. Mi eje es mi húmero, ¿no? Y aquí estaría la inserción en el húmero, en esta parte de aquí. Vale. Pues entonces, ahora lo que yo voy a determinar es la capacidad mecánica que tienen esas fibras. En este caso, la capacidad mecánica que tienen las fibras sería esta de aquí. Es decir, esta línea que yo acabo de dibujar azul es lo que llamaríamos el brazo de momento. ¿Vale? El brazo de momento, es decir, cuanto más grande sea esta línea azul, significa que mi pectoral tiene más capacidad de generar rotación en este punto. ¿Vale? Genial. Pues ahora me voy al siguiente escenario. Y es, tengo a mi pectoral de esta forma, y ahora tengo que está aquí mi húmero y aquí está mi mano. Y ahora me pongo a analizar cuál es la dirección de las fibras inferiores. Y veo que está aquí, ¿vale? Y entonces, ahora cojo y digo, a ver, ¿tiene en este caso la mayor capacidad, digamos, las fibras inferiores? Pues entonces cojo, hago esto de aquí y digo, anda, pues mira, pues en este punto, de repente, sí, la verdad es que las fibras inferiores tienen también bastante capacidad. ¿Por qué? Porque si lo que yo hago ahora es determinar, por ejemplo, cuál es la línea de fuerza de las fibras medias, que sería esta de aquí, pues de repente me encuentro con que tienen, pues bueno, más o menos la misma, pero un poquito menos. Entonces, por ahora, cojo y digo, joder, qué bien, mira, justo en estas dos partes del rango de movimiento, en esta y en esta de aquí, las fibras inferiores de mi pectoral son quien tiene mayor capacidad de aplicar fuerza. Vale, genial. Joder, pues ahora me está saliendo todo increíble, la verdad, se está cumpliendo todo. Y entonces ahora llega el último punto en el que tengo a mi pectoral que está así y aquí tengo a mi húmero, o sea, aquí está mi eje, es decir, la articulación, y aquí está la mano, ¿no? Y de repente digo, venga, genial, pues ahora vamos a ver las fibras del pectoral. Esta sería la línea de fuerza. Todo esto que estoy haciendo de forma rápida se explica más que increíble dentro del certificado, que es lo que ha dicho antes Lautaro, que ha visto la primera clase y ha dicho, Dios santo, qué barbaridad. Pues en la primera clase todo este tipo de cosas, todo este tipo de conceptos que yo estoy haciendo aquí rápido, porque lo que quiero no es centrarme en todo este tipo de cosas, sino en las conclusiones, ¿vale? Pues todo esto, lo que yo estoy haciendo y el por qué, todo eso se explica dentro del certificado. Entonces, ahora de repente me encuentro con que, fíjate, la línea azul tiene esa longitud. Pero si ahora de repente me fijo en la línea de fuerza, es decir, la capacidad que tienen mis fibras medias, en este caso, me encuentro con que la línea azul, ahora, si os dais cuenta, es bastante mayor que la línea azul de las fibras medias es bastante mayor que las fibras superiores. Entonces, ¿qué significa? Pues que en este punto de aquí, ¿vale? En este punto de aquí, son las fibras medias quienes tienen más capacidad para aplicar fuerza que las fibras inferiores, para generar este movimiento. ¿Y qué es lo que quiero que entendáis con esto? Pues que dependiendo del rango de movimiento que yo esté aplicando en mis ejercicios, tengo capacidad o no de estimular esas fibras. ¿Por qué? Porque vosotros imaginaros lo siguiente, ¿vale? Y es, ahora, Hermenegildo es un tío random del gimnasio. Y entonces, en vez de hacer el movimiento de esta forma, es decir, en vez de hacer el cruce de polea de esta forma, es decir, 1, 2, 3, lo hace así. 1, 2,
3. No sé si lo estáis viendo, pero el segundo escenario en el cual solo sube hasta aquí, es lo que la mayoría de la gente suele hacer. Es decir, suele recortar rango de movimiento, sobre todo en las últimas repeticiones, que son las más estimulantes. No suelen llegar hasta arriba y después bajar, llegar hasta arriba y después bajar. Si os dais cuenta, en este punto es más o menos donde yo tengo mis 90 grados, ¿vale? Respecto a mi torso y mi húmero, aquí aproximadamente, ¿vale? Entonces, si lo que hacemos es, en las primeras repeticiones, llegamos hasta aquí, pero en las últimas repeticiones solo subo hasta aquí porque de lo contrario no soy capaz de generar capacidad mecánica, de generar fuerza en esas últimas repeticiones para no fallar, lo que estoy haciendo es, vale, en las primeras repeticiones sí que estás estimulando bastante tus fibras inferiores porque son las que mayor capacidad tienen, pero conforme estás recortando el rango de recorrido, estás haciendo que el estímulo se vaya más hacia las fibras medias, que son quienes tienen mayor capacidad en estos grados de aquí, más pegaditos hacia el torso. Entonces, esto que os explico es, una vez más, por lo que a mí tanto me flipa la biomecánica. Porque lo bueno de la biomecánica es que no entiende de opiniones. Es que lo que tú pienses y lo que yo piense, a la biomecánica literalmente se la pela. Se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque es matemática. Y las matemáticas son exactas. Y entonces, ahora podríamos estar aquí debatiendo durante 5 horas. ¿Cuánta gente estamos ahora mismo en directo? 780. Las 780 personas que estáis ahora mismo en directo podríamos estar debatiendo entre, pues yo qué sé, pues eso, 5 horas, ¿no? ¿Qué es más efectivo? ¿Qué sería mejor para el contexto de no sé quién, para el contexto de no sé cuánto? Vale, muy bien. Cuando cogemos todo esto y lo adaptamos a un contexto, ahí ya podemos debatir. Pero el hecho de decir que en este punto quienes tienen mayor capacidad mecánica son las fibras medias del pectoral, en este punto articular, de generar este movimiento, es lo que es. Nadie puede decir lo contrario, porque es así, porque cumple una serie de reglas que están basadas en la física y especialmente en la mecánica rotacional, que nos da información y esa información es exacta. Entonces, por eso mismo, cuando yo empecé a especializarme en la parte de la biomecánica, o cuando empecé a estudiar biomecánica, decidí 100% especializarme en ella porque dije, joder, es que es brutal, es que es la única forma que tengo de poder conseguir datos reales y que no todo lo que yo hago se base en suposiciones mías. En el caso de que se base en una suposición, porque lo que estoy haciendo es coger una herramienta y adaptarla a un contexto, en ese caso obviamente estoy suponiendo que esta herramienta le viene mejor a este contexto, lo que tengo claro es cómo funciona esta herramienta, porque es exacta. Es como si, por ejemplo, tuviéramos una taladradora en el que cada vez que le giramos la ruedecita no supiéramos a qué velocidad va. Pues la estás liando. Lo más probable es que no seas un buen carpintero, porque no tienes una buena herramienta, no sabes manejar tu herramienta. Y volvemos a lo mismo. La principal herramienta de los entrenadores y de los fisioterapeutas es el ejercicio, es el entrenamiento. Si eres fisioterapeuta, cómo hacer que esa persona se mueva sin dolor, y si eres entrenador, cómo hacer que esa persona que ya no tiene dolor mejore, o poder pautar ejercicios a personas que tienen que dolor mientras que se encarga el fisioterapeuta de ayudarle, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas son las que quiero que os quedéis aquí. Obviamente todo esto se podría explicar muchísimo más y muchísima más profundidad, pero con que os quedéis, con que a partir de ahora, cada vez que vayáis a hacer un ejercicio, tenéis que intentar analizarlo, tenéis que olvidaros de lo que sabéis y empezar desde cero. Estoy seguro de que muchos de vosotros, si hacéis lo que estoy explicando, a lo largo de todo ese proceso, vais a aprender mucho más que única y exclusivamente dando por hecho las cosas. Porque cuando se dan por hecho las cosas, cerramos la posibilidad a descubrir cosas nuevas. Entonces, personalmente, yo cada vez que tengo una duda acerca de un ejercicio, porque obviamente las tengo, porque hay momentos en los que digo, a ver, espera un momento, mira, voy a hacer caso, me voy a meter en el ejercicio y me voy a poner a seguir los pasos de cómo analizar el ejercicio. Venga, aquí está la línea de fuerza, aquí está el eje, aquí están no sé cuántos. Ah, mira, pues genial. Pues todo eso, yo a día de hoy lo sigo haciendo. Y llevo durante 5 años formando a literalmente miles de personas en biomecánica. Pues vosotros hacéis lo mismo, porque es la única forma de poder llegar a sitios y a conclusiones que seguramente nadie llegue. Porque todos tenemos, o todos solemos tener el ego demasiado alto como coger decir, no, es que yo ya sé de esto, y es que esto es así. Es como, bueno, ya, pero es que igual hay otras posibilidades, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar ahora acerca de una cosa que es interesantísima sobre el pectoral y sobre el sistema muscular, o digamos del sistema en el cual está comprendido el pectoral. Porque ayer hablábamos de que el dorsal está y digamos rodea una caja torácica. Entonces, ¿tendrá que ver en este caso
o afectará de alguna forma la caja torácica a mi capacidad de aplicar fuerza del pectoral? Efectivamente. Vamos a poner dos ejemplos. Uno, el ejemplo de Bob Esponja. Bob Esponja sería más o menos una persona así. ¿Vale? Alguien relativamente cuadrado. Una caja torácica muy planita. ¿Vale? Y luego tenemos otro ejemplo que sería Patricio. Lo vamos a llamar Patricio. Ah, Patricio lo cumple. Eso es. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente, y es, tendríamos aquí una articulación y aquí tendríamos otra articulación, ¿vale? Es decir, aquí estaría el hombro y aquí estaría el hombro. Lo que estáis viendo aquí, que estoy diciendo, Álvaro, ¿qué te has fumado? Porque acabas de hacer 4 círculos, ¿vale? ¿Qué estás viendo en tu cabeza que nosotros no estamos viendo? Es básicamente como si yo estuviera mirando a Hermenegildo desde arriba y estuviera viendo la forma de su caja torácica y lo que estoy señalizando es su húmero, ¿vale? Es decir, en este punto de aquí. Entonces, lo estoy viendo así, ¿vale? Bueno. A ver, puedes hacer la cabeza. No, la cabeza no, porque me lía. Me lía la cabeza. No soy tan buen dibujante, no. Soy biomecánico, no soy Picasso. No me pidas más, ¿vale? Y entonces voy a dibujar ahora en rojo el pectoral, ¿vale? Como se vería desde arriba, las fibras del pectoral desde arriba, ¿vale? Pues aquí tendríamos una parte y aquí tendríamos el pectoral, ¿vale? Se vería de esta forma. Y aquí tendríamos una parte desde la mitad, porque se supone que va desde el esternón, ¿no? E iría así. Entonces, si os dais cuenta, imaginaros que estos pectorales, ¿vale? Es decir, desde aquí hasta aquí miden lo mismo, ¿vale? Es decir, las mismas fibras. Exactamente la misma distancia. Lo que ocurre es que creo que todos nosotros podemos entender que en este punto hay, en este punto hay una mayor elongación que en este punto, ¿vale? Si yo, por ejemplo, lo que ocurre es que hago lo siguiente, ¿vale? A ver, voy a borrar un poquito por aquí. Vale, por aquí y por aquí. Porque claro, esto tiene truco. Y es, yo me he ido, aquí estaría y aquí estaría. ¿Vale? Aquí estaría y aquí estaría. Entonces, el pectoral realmente va a su inserción. Su inserción está aquí. Y aquí la inserción está aquí. Vale, pues lo que ocurre es que conforme yo tengo una caja torácica más redonda, mi pectoral, ante el mismo grado de profundidad, es decir, de abducción horizontal, se elonga más. ¿Vale? ¿Eso es algo bueno? ¿Eso es algo malo? Bueno, simplemente tienes que entenderlo. Por ejemplo, una persona con una caja torácica de esta forma va a tener los siguientes beneficios, por así decirlo. Y es, imagínate que tiene exactamente las mismas palancas, porque ahora más adelante vamos a hablar de ello, acerca de la longitud del antebrazo y la longitud del húmero, ¿vale? Pues obviamente, si yo tengo una caja torácica, imaginaros, en mi caso, más grande, ¿vale? Más profunda, lo que va a ocurrir es que yo, si cumplo con la regla del press de banca de toda la vida, que es el press de banca se tiene que hacer hasta que la barra toque con el pecho. Claro, pues ahora mi pecho lo tengo más sagado. Entonces ahora tengo menos rango de movimiento. Ahora no tengo que bajar hasta aquí, sino que lo único que tengo que hacer es bajar hasta aquí. ¿Por qué? Porque mi pectoral, es decir, la forma de mi caja torácica, hace que no necesite tantos centímetros de rango de movimiento y, por tanto, tantos grados articulares de este movimiento de aquí, ¿vale? Porque por mucho que yo esté haciendo esto, al final mi húmero, el movimiento que hace es este. Lo único que estoy haciendo es juntarlo junto con una flexión de hombro. Entonces, por eso se produce este movimiento. Pues, obviamente, con este tipo de caja torácica, lo más probable es que sea capaz de aplicar más fuerza. ¿Pero por qué aplicar más fuerza? Pues lo primero, porque tengo menos rango de movimiento, por lo tanto voy a tener menos fatiga, pero también hay que tener en cuenta que voy a tener una mayor elongación. Entonces, una mayor elongación implica un mayor daño muscular. Un mayor daño muscular implica, el daño muscular es básicamente las microlesiones que se producen en los músculos, ¿vale? En tu pectoral, en tu dorsal, en prácticamente todos los músculos, en los cuales se producen tensiones elevadas a nivel muscular en grados donde está estirado. Por eso mismo, cuando haces press de banca, cuando haces cruce de poleas, imagínate, tú haces un cruce de poleas en el que la polea viene desde atrás, ¿no? Y aquí es donde más te cuesta y aquí es donde menos te cuesta. Vale, pues ese ejercicio te va a hacer que tengas más agujetas que si haces el ejercicio donde aquí te cuesta poco y aquí te cuesta mucho. ¿Por qué? Porque la mayor tensión se produce y la experimentas cuando el pectoral está estirado. Entonces, eso aumenta el daño muscular, eso aumenta las microlesiones y eso aumenta
el tiempo necesario para recuperar ese tejido. Entonces, en este caso, tenemos un tipo de personas en las cuales tendrán un daño muscular mayor, pero también tendrán una mayor facilidad para poder levantar más carga porque tienen la caja torácica más grande. Entonces, esto, por ejemplo, si eres una persona que tiene una caja torácica muy chatita, lo más probable es que digas, joder, es que me cuesta mucho levantar kilos en press de banca. Y entonces igual ahora estás diciendo, joder, ya lo entiendo todo. Yo voy con mi compa al gym, el pavo desde siempre ha sido súper profundo, tiene así como que se le nota ya el pechito, y yo he sido un pecho espátula toda la vida. ¿Por qué? Pues no por nada, pues porque te ha tocado. Es decir, son la lotería de la genética. Pues igual tienes otras cosas que son increíbles, ¿vale? Eso ya cada uno que determine qué es increíble y qué no es increíble a nivel anatómico, fisiológico, y ya está, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que nos interesa entender para poder interpretar para poder interpretar los datos respecto a el rendimiento en un press de banca, ¿vale? Y ahora tenemos otro, que es básicamente la longitud de las palancas y el ratio entre el húmero y el antebrazo. Por ejemplo, vamos a poner en este caso que tenemos la misma caja torácica. Y en este caso tenemos exactamente los mismos grados, ¿vale? La única diferencia es que aquí tenemos un húmero muy largo y un antebrazo muy cortito. Y aquí vamos a tener un húmero muy corto y un antebrazo muy largo, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si yo tengo un húmero muy largo y un antebrazo muy cortito, y aquí tengo la barra, ¿vale? La mano, pues obviamente mi barra prácticamente va a tocar el pecho a la mínima, es decir, no necesito apenas movimiento aquí, ¿vale? No necesito apenas movimiento en esta parte del hombro, porque a la que hago esto, ¡pum!, yo ya toca, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa si esto es muy cortito y esto es muy alto? Pues que para cumplir con el mismo criterio, ¿vale? Como tengo el húmero muy cortito, el húmero tiene que irse hacia este punto y como tengo el antebrazo mucho más largo, lo que ocurre en el antebrazo es que ahora está en este punto. Y aquí tengo mi manita y si os dais cuenta, aquí tengo una mayor extensión horizontal, es decir, tengo una mayor profundidad por parte del húmero, es decir, mayor movilidad. Encima mi antebrazo es bastante más largo y ni aún así, llegando más atrás y por tanto teniendo mi pectoral más elongado, obviamente, que porque fíjate dónde está este punto y este punto, si otro hace una línea recta, hay más diferencia, es decir, entendemos que este pectoral está más elongado. Pues encima, lo que ocurre es que yo todavía, pobrecito de mí, que no tengo las palancas adecuadas para poder hacer el press de banca, todavía me queda este trecho para bajar, para tocar el pecho con la barra. Entonces, ¿qué significa esto? Mira, significa que yo entiendo que cuando salen, por así decirlo, cosas nuevas o perspectivas nuevas, es normal que haya ciertas resistencias, por así decirlo. ¿Por qué lo digo? Pues porque en el mundo del entrenamiento hemos sido siempre muy conformes, muy, se puede decir clasistas, ¿no? Es decir, la sentadilla es la sentadilla y punto. Y el que hable de la sentadilla, que no se puede hacer sentadilla tal y cual, pues no tiene ni puta idea, es un flaco. El press de banca no sé unos cuantos. El problema es que haciéndolo de esta forma es como la gente se lesiona. Es decir, si yo aplico el mismo método y el mismo protocolo a todo el mundo, va a haber a gente que por estadística le va a ir muy bien, pero va a haber a gente que por estadística le va a ir muy mal. Porque es normal, porque lo que estoy haciendo es meter a mucha gente en algo que es lo mismo, sin adaptarlo. Entonces, por ejemplo, hoy es gracioso, ¿no? Porque yo todo este tipo de cosas, pues la verdad es que me parto el culo. Porque digo, hoy decía un chico, ¿no? Joder, hablaba en un post hace poquito sobre que si tienes un fémur largo en la sentadilla, que también lo hablamos el primer día, si tienes un fémur largo en la sentadilla, vas a tener una mayor inclinación, ¿no? Obviamente. Y decía, entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora no puedes hacer sentadillas? Y lo primero era, mira, a ver, lo primero, aprende a leer, porque el contexto está en el estímulo. Si tú tienes un fémur largo, vas a tener mayor estímulo en el glúteo. Y lo bueno de la biomecánica, que es lo que os he dicho antes, es que es inamovible, es lo que es algo objetivo. Por mucho que a este chico o a esta chica o a quien sea le joda, tener un fémur largo implica mayores demandas en el glúteo. Da igual lo que digas, como si me quieres llamar tonto por comentarios. Llámamelo. Sí, de hecho, a mí es que me encanta porque me río mucho. De verdad te lo digo.
¿Por qué? Pues porque yo soy el primero que, con mi colega, pues me llamo tonto, no sé qué, tal y cual. Entonces, como estoy acostumbrado a que me llamen tonto 20 veces al día, mis propios colegas, pues cuando me lo llama uno más, digo, mira, lo que fundo con un colega, ese es el caso. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, es normal que digas, joder, pero ahora ¿qué pasa? ¿Que no tengo que bajar a tocar la barra con el pecho? Pues igual no. Es que ahí está la cosa. Es que igual lo que acabas de entender ahora es que sí, igual llevas 10 años haciéndolo mal. O igual llevas 10 años sufriendo dolor de hombro porque has hecho lo que todo el mundo hacía y no te has parado a pensar un poco más allá lo que realmente podrías hacer. Y es, a ver, ¿qué ley no escrita hay de que para hacer un press de banca de verdad tengas que ir a tocar el pecho con la barra? O sea, la barra con el pecho. Me da igual. El orden de los factores no altera el producto. Ninguno. Es decir, solo lo que nos han dicho. Y es el primer día, te viene el monitor y te dice la barra al pecho. Y nadie se pregunta por qué. Y por eso mismo, a tanta gente le duele el hombro. Porque no tiene la movilidad suficiente, la estabilidad suficiente. Porque sus palancas son de esta forma y tienen que llegar a unos grados de extensión horizontal del hombro brutales que nadie se ha parado a pensar que igual antes de decirle a alguien lo que tiene que hacer, igual hay que mirarle, igual hay que decir, a ver, espera, antes de hacer el press de banca, déjame mirarte para ver un poco, pues yo qué sé, cómo eres, ¿no? No coger, estar así en el mostrador, darle la tabla del día 1 y decir, oye, el press de banca, y ni siquiera mirarle y decir, la barra al pecho. Así es como la gente se jode. Y el problema es que hasta el día de hoy no han empezado a cambiar las cosas. Entonces, bueno, pues a partir de aquí esto que cada uno lo coja y lo reflexione y lo dijera como quiera. Y lo dijera como quiera, ¿vale? Pero esto, lo bueno de la biomecánica, es que es indiscutible. Y ya está. Y por eso yo me quedo súper tranquilito. Muy bien, pues ahora dicho esto, nos vamos a ir al bench press y vamos a hacer la parte práctica. Aunque quiero que me comentéis un poco, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Todo bien? Lo voy a mirar por aquí por el chat. Dice Jorge Sakur, wow, esta clase es increíble. Súper, no words, del ojo trainer. Pocos likes veo yo, dice Álvaro Callejo. Si tengo el antebrazo largo, entonces ¿hasta dónde llego? Ahora os lo voy a explicar. Dice Rodri, Álvaro Trainer, mi casita. Que amo. Dice Alberto, ojalá haber sabido esto hace meses antes de lesionarme haciendo press de banca. Dice Lía, ahora entiendo muchas cosas. Bastante interesante y cambia la perspectiva de cómo ves los ejercicios. Me has abierto los ojos, trainer. Dice Laura, help. ¿Y cómo sabemos si nuestro húmero y antebrazo es largo o corto? ¿Existen ratios? No existen ratios. De hecho, eso es algo que, por ejemplo, entiendo la pregunta, porque yo fui el primero que cuando empezó a descubrir todo esto dije, joder, ¿y qué indicadores tengo para poder medirlo de forma objetiva? Personalmente, o sea, ahora mismo me tiraría un pisto, me tiraría un triple desde el medio de campo sobre la bocina y para atrás, que lo más probable es que no entre, si te digo, no, pues fíjate, tienes que tener esto. Yo personalmente no he encontrado todavía información y de hecho, personalmente, me he propuesto el reto de el año que viene, porque ya quedan 2 años, hacer un estudio en el cual quiero medir cuáles los ratios, por así decirlo, entre tibia y fémur y torso y piernas para poder hacer una sentadilla, para poder determinar si la sentadilla va a ser más dominante de rodilla, más dominante de cadera, y también exactamente lo mismo con el press de banca. Entonces, igual llega un momento, dentro, pues yo que sé, en febrero, que digo, chicos, necesito peña que se venga para medir el fémur, la tibia y no sé qué, y que se ponga a hacer sentadillas. Entonces voy a intentar coger a mucha gente y hacer eso, ¿vale? Porque creo que sería algo brutal y sobre todo que sería algo que por fin, o sea, es algo, lo hago también de forma egoísta. Es decir, yo también quiero saberlo. Y encima lo descubro, lo conseguimos, tenemos datos y os lo puedo decir, pues de puta madre, aquí ganamos todos, ¿vale? Entonces, el problema realmente de todo esto es que, como veis, es una decisión que lo va a determinar tres variables. La forma de la caja torácica, la longitud del húmero y la longitud del antebrazo, del cúbito del radio. Entonces, personalmente, ¿en qué me baso? Pues me baso en haber visto literalmente a cientos de personas hacer press de banca y sobre todo en ver cuáles son los grados de extensión de hombro, de extensión horizontal que necesita esa persona. Obviamente, si ves que una persona de repente hace así y ya ha bajado,
Lo más probable es que tenga palancas favorables para poder hacer el press de banca. Ahora, de repente ves a una persona que para poder bajar tiene que hacer así y dices, hostias, Pedrín, pues igual hay que ver la estabilidad articular para ver si realmente ese rango articular para ti es bueno o no. Que igual sí, pero que igual no. Y nosotros como entrenadores tenemos que pues, tener esas herramientas, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos a... Qué fresco. ¿Ya está? Qué maravilla. ¿Se me ve bien? ¿Se me ve pretty? Aquí me voy a poner. ¿Sí? ¿Se me ve pretty? Vale. Vamos a hablar acerca de cosas interesantes del press de banca. Mirad, vamos a empezar por algo que seguramente os rompa los esquemas. Y es, las palancas de arriba son interesantes, pero las palancas de abajo también son interesantes. Y dirás tú, ¿qué? A ver, Álvaro, ¿de qué palanca estamos hablando, por favor? Explícame, porque no me quiero motivar. No me quiero motivar, no quiero pensar que estamos hablando de una palanca que yo estoy pensando. Entonces, ¿qué palanca? No piensen mal. Es la longitud de la tibia, no de otra cosa, de la tibia. ¿Por qué la longitud de la tibia me va a determinar bastante mi eficiencia o parte de la eficiencia en el press de banca? Pues por una cosa, hay una herramienta que se llama leg drive. El leg drive es básicamente el empujar el suelo con los pies cuando haces el levantamiento, que sería básicamente hacer esto. Tú bajas y después lo que haces es empujar el suelo para generar una cadena cinética, estar mucho más estable y generar un movimiento en el cual pues termine con el propio empuje de la barra, que es lo que obviamente nos va a interesar de lo que hacemos en el press de banca, ¿vale? Esto es algo que se utiliza en el powerlifting. Entonces, para poder determinar cómo deficiente es este leg drive, necesito también determinar la longitud de la tibia. Porque si la rodilla está muy por debajo del banco, el leg drive va a ser diferente a si la rodilla está muy por encima del banco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que vamos a intentar? Pues vamos a intentar que la rodilla esté ligeramente por encima del banco. Entonces, hay algunas personas en las cuales, por ejemplo, que son muy pequeñitas, que el banco les queda muy alto, o algunos bancos que están muy encima, entonces es prácticamente imposible que sean capaces de poder generar un leg drive adecuado, porque no tienen la capacidad, no están en una posición adecuada como para poder aplicar fuerza. Entonces, en mi caso, este banco me viene bien. También es cierto que este banco es un banco más bajo de lo normal. Cuando vemos, por ejemplo, yo que sé, los típicos bancos, imaginaros de la marca Tecnogym, ¿vale? Porque no por nada, sino porque son los que yo me acuerdo en mi gimnasio municipal, cuando yo iba ahí a entrenar, pues había uno que era de esa marca, ¿no? Y son bastante más altos. Entonces, el hecho de que eran bastante más altos a mí me implicaba que como no puedo cambiar la longitud de mi tibia, pues yo tenía que subir. Porque es la diferencia entre hacer el leg drive de esta forma y estar bastante estable a hacer el leg drive de esta forma. Y es como si yo estuviera con el culo hacia arriba. Si yo estoy con el culo hacia arriba, lo que ocurre es que yo ya no tengo la capacidad suficiente de empujar el suelo con los pies de una forma estable. Y entonces va a haber mayor probabilidad de que incluso me deslice sobre el propio banco, ¿vale? Entonces, es importante que la longitud de la tibia, en el caso de que queráis, obviamente estamos hablando de contextos extremos, de sacar el máximo rendimiento al ejercicio, ¿vale? Entonces, si estás entrenando a Mariloli de 47 años, pues igual no tienes que poner la longitud de la tibia, ¿vale? También hay que decirlo. Estamos hablando de máxima aplicación de fuerza. Y ahora vamos a hablar acerca de diferentes cosillas interesantes. Lo primero es el arco lumbar. Y vamos a hablar acerca de si el arco lumbar es necesario, no es necesario, qué es lo que nos aporta, qué es lo que nos aporta. Fijaros, ayer hablábamos de que cuando estábamos haciendo el jalón al pecho y estábamos con la barra, o sea, con la polea encima, aplicábamos una estrategia que era la de la extensión torácica para poder reducir ese rango articular, es decir, poder generar, digamos, menor rango articular y partir con una posición como si en este punto estuviéramos aquí, ¿vale? Porque lo que hago es que si yo todo esto lo mantengo fijo y quiero llevarlo hacia arriba, pues lo que tengo que hacer es una extensión torácica. Tengo que tirar de esta forma, ¿no? Esto sigue fijo. Lo que cambia es mi extensión torácica. Pues en este caso, una cosa a entender es que el cambio de la posición torácica cambia también por completo la posición de las fibras. Y si os dais cuenta, fijaros en lo siguiente, ¿vale? Yo hago un press de banca.
plano, sin ningún tipo de extensión torácica, ¿vale? Así. Yo ahora mismo estoy tumbado, normal y corriente. Y ahora me pongo a hacer el press de banca y hago esto. Pum. A ver, se me hace rarísimo, también lo digo, ¿eh? No lo hago así en la vida, ¿vale? Y ahora de repente lo que hago es esto. Cojo, hago mi arco lumbar y saco pecho, ¿vale? Fijaros como ahora mi caja torácica ha pasado de estar de esta forma a esta forma. Damas y caballeros, si todo mi cuerpo hubiera subido así, yo ahora mismo estaría así. No sé si lo veis, pero esto está guapo, ¿eh? Parezco el puto Tom Cruise, loco. El puto circo del sol. Esto, damas y caballeros, es un puto press declinado de toda la vida. Pero la diferencia es que mis pies están en el suelo y mi caja torácica es la que está elevada. ¿Eh? A ver, decirme a alguien que se ponga a hacer el Tom Cruise para explicaros. Qué bien me lo paso, de verdad, tío, qué barbaridad. Sé que se me ha caído algo. ¿El qué? El boli, ¿no? Vale. Ay, qué cosas del directo. Entonces, ¿qué es lo que se estimula en el press declinado? Bueno, pues ya lo sabemos. Las putas fibras inferiores del pectoral. Pues entonces, ¿tienen mayor capacidad de aplicar fuerza en este punto? Sí, desde luego. ¿Por qué? Por una cosa que se llama ángulo de penetración, ¿vale? Muy bien. Pero, entonces, ¿qué es lo que voy a intentar? ¿Por qué la mayoría de los powerlifters, de la gente que busca aumentar sus kilos y su rendimiento en el press de banca, hace un arco lumbar? Porque colocan la posición de extensión torácica, implican más fibras inferiores del pectoral que son capaces de generar mayor ventaja mecánica y por lo tanto aplicar más fuerza. Entonces, fijaros cómo volvemos a lo de siempre, que cualquier variable en un ejercicio lo cambia todo. En este caso, si Aarón se viene aquí y hace un press de banca, los dos no podemos hacer el mismo press de banca, los dos. Pero cada uno de nosotros va a tener adaptaciones diferentes, porque su press de banca va a ser completamente diferente al mío y el mío va a ser completamente diferente al suyo. Porque yo tengo mis palancas, porque yo tengo mi movilidad torácica, porque tiene la suya, su movilidad torácica, porque yo utilizo un agarre, el otro, y así sucesivamente. Entonces, utilizar un arco lumbar es bueno. No es ni bueno ni malo, simplemente cambia las reglas del juego. Y yo necesito saber interpretar esas reglas del juego para poder determinar qué es lo que va a pasar y poder tomar decisiones más adelante. En base a que si tengo que poner pues, la inclinación, más o menos, y así sucesivamente, ¿vale? Claro, habrá gente que no tenga la capacidad suficiente de generar una extensión torácica y de cambiar esa posición de sus fibras del pectoral. Pues no pasa nada, pues volvemos a lo mismo. Asumo cuáles son las reglas del juego. Si no tienes esa capacidad de generar esa extensión torácica y quieres hacer ese movimiento, pues igual lo que tienes que hacer es declinar un poco el banco. Ahora más adelante vamos a ver si hacer un press declinado o no, bajo mi punto de vista, obviamente esto es bajo mi punto de vista, es interesante o no, ¿vale? Yo os hago un spoiler. Yo no declinaría el banco. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver pues, otras cosas que podemos hacer más estables y mejores, ¿vale? Muy bien, pues ahora vamos con el siguiente punto. Y es básicamente hacia dónde voy a colocar, hacia dónde voy a llevar la barra. Y esto es algo que quiero que entendáis todos, porque es algo que literalmente podría decir que genera la gran mayoría de las lesiones que se producen en el press de banca, ¿vale? Y es lo siguiente. Yo tengo, mira qué bien, Raúl se compró las picas, me vienen de puta madre, ¿eh? Mira, voy a pillar la pica esta y va a ser maravilloso. Ay. Ay. Esto es la pieza de joven, que si no luego la pierdo. Parezco un Jedi. ¿Cuál era tu Jedi favorito? El mío, Anakin Skywalker. ¿Sabes por qué? Ahora te lo digo. Anakin Skywalker. Porque, bueno, no sé si hay algún friki por aquí. Star Wars, eso es. Porque tenía una trenza que le colgaba por aquí que me parecía que estaba guapísima. La verdad es que no me acuerdo más de eso, pero yo decía, qué flow, qué increíble. Ese tío va como quiere. Yo de mayor quiero ser como ese tío. Así que igual el año que viene, por 2023, me hago una trenza. Bueno, ¿te imaginas? Sería increíble. Llevo 20 años en este peinado, eso es verdad. Bueno, antes tenía peinado pero tazón. Vale. Cosas importantes de hacia dónde llevar la barra. Cuando yo hago el movimiento, cuando yo estoy realizando el ejercicio, el hecho de dónde llevar la barra es lo que me va a determinar varias cosas. Lo primero,
hacia dónde van a ir mis codos, ¿vale? Si yo la barra la llevo más arriba, si yo quiero mantener siempre el antebrazo perpendicular al suelo, ¿vale? Voy a tener que abrir el codo, porque si yo lo llevo hacia arriba, voy a tener que abrir el codo, y esto es lo que se llama básicamente el mítico press guillotina. Porque de lo contrario, si yo lo que hago es de este punto hacer esto, fijaros que el movimiento ahora cambia por completo y sobre todo las demandas, tanto en mi hombro como sobre todo también en mi codo. Porque aquí, en mi codo apenas hay demandas. Lo que quiero hacer esto es llevarme hacia abajo, ¿vale? Muy bien. Pero cuando yo hago esto, ahora sí que hay demandas. Porque esto, si yo dejo que me caiga, quiere hacer esto. Es decir, me quiere meter un sacatún en la barbilla. Y este movimiento, a nivel articular, es una flexión del codo. ¿Y quién es el músculo que se va a encargar de hacer lo contrario? El extensor. ¿Cuál es el principal extensor de codo? El tríceps. Entonces, por eso mismo, tenemos otras variantes, como son, por ejemplo, la mítica variante del press cerrado, que la mayor parte de la gente que hace el press cerrado para el tríceps lo hace mal, y lo hace de esta forma, y de aquí, baja aquí, y es como, vale, crack, aquí el tríceps no está haciendo absolutamente nada. Si quieres el tríceps, tienes que meterle flexión de codo. Entonces, ahora sí que tienes un press cerrado con flexión de codo y, por tanto, extensión de codo, y este movimiento sí que lo hace tu codo, ¿vale? Entonces, el press cerrado, si queremos hacerlo para el tríceps, sería de esta forma. Si lo hago así, es única y exclusivamente, o la mayor parte de la carga, para el deltoides anterior. Y ya no solo eso, sino que también el hecho de, por ejemplo, no mantener los codos alineados implica que esto me quiere generar una rotación interna. Entonces, vosotros pensad lo siguiente. Los músculos rotadores externos y los músculos rotadores internos, es decir, en general los músculos estabilizadores del hombro, son músculos muy pequeñitos. ¿Por qué son músculos muy pequeñitos? Porque necesitan ser pequeñitos para controlar correctamente hacia dónde se va la cabeza del húmero. Si se desliza, si rueda, si se traslada hacia anterior, hacia posterior. Es decir, tienen que ser músculos pues, que sean capaces de, en muy poquito espacio, poder estabilizarlo. Si os dais cuenta, los músculos más grandes no se encargan de estabilizar, se encargan de movilizar. Si yo tengo un subescapular, que es rotador interno, y es el rotador interno más pequeñito, es el músculo, digamos, con mayor capacidad de estabilización, porque mi pectoral, que es rotador interno también, es muy grande y lo que quiere hacer es, ¡pum!, movilizarlo en un momento. Si tú haces ahora mismo una rotación interna muy rápida, te vas a dar cuenta de que se activa mucho el pectoral. Ahora, si haces una rotación interna muy lenta, te vas a dar cuenta de que el pectoral apenas ni se entera. ¿Por qué? Porque en momentos en los cuales las demandas son muy altas, tu sistema nervioso tira de lo tocho y es, que quieres mucha velocidad, pum, pectoral, que tienes mucha carga, pum, pectoral, y así sucesivamente. Entonces, cuando tengo mucha carga que estabilizar, no tengo músculos suficientes ni músculos muy fuertes para poder estabilizar esos niveles tan grandes de carga. Entonces, es en ese momento cuando de repente tú cambias tú de repente vas hacia abajo, pero tus codos van hacia arriba, entonces aquí hay esto quiere generar una rotación interna. Entonces, tus músculos rotadores externos son los que tienen que hacer ese movimiento. Obviamente no lo van a poder hacer, porque tienes mucho peso aquí. Y al contrario, si tú de repente bajas y estás haciendo esto, obviamente esto te quiere generar una rotación externa. Son los músculos rotadores internos lo que lo quieren hacer. Entonces, ¿cuál es el tip que tenéis que hacer siempre? Que seguramente muchos de vosotros lo haréis. ¿Pero por qué estamos aquí en Muscle Gang? Joder, pues para que lo entendáis y para que entendáis el por qué y el cómo tenéis que ajustar o bien vuestros ejercicios, si no lo estáis haciendo ahora con estas cosas, o entendáis el por qué hay que hacer todo ese tipo de cosas y meterle más atención sobre todo, ¿vale? Pues el antebrazo siempre perpendicular al suelo, ¿vale? Entonces, tenemos ya varias cosas. Lo primero, la tibia, lo segundo, la extensión torácica y lo tercero, hacia dónde llevo la barra. Entonces, si yo llevo la barra muy hacia abajo, mayores demandas en el deltoides anterior. ¿Por qué? Porque está muy alejado del hombro, ¿vale? Si yo llevo la barra muy hacia arriba, pero mantengo mi codo en el mismo punto, bastantes más demandas en el tríceps, porque este movimiento es un movimiento de tríceps. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Que siempre el codo esté posicionado de tal forma que si yo llevo la barra hacia abajo, mi antebrazo está perpendicular al suelo y si llevo la barra hacia arriba, tengo que compensar con una mayor abducción de hombro para que mi antebrazo esté otra vez perpendicular hacia arriba. ¿Cómo lo compenso? Con este movimiento. Si lo tengo hacia arriba, abro, si lo tengo más hacia abajo, cierro, pero mi antebrazo siempre está perpendicular, ¿vale? Ay, qué maravilla. ¿Tú crees que se ha entendido? ¿Sí? Bueno, lo digo por el chat. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? A ver. Es que lo tengo que actualizar.
El trainer se quiere dar Vader ahora mismo. Te reviento. Repite este último. No, repite, porfa, profe. Todo claro, no mucho. Vale. Lo repito. El objetivo siempre, en cualquier movimiento de empuje, es que el antebrazo esté perpendicular al suelo, es decir, recto, recto. Que no pase esto en ningún momento, ni que pase esto en ningún momento. Porque vosotros pensáis lo siguiente, y es, si el antebrazo está así, la fuerza la vas a aplicar hacia adelante. Si el antebrazo está así, la fuerza la vas a aplicar hacia atrás. Y a ti la fuerza siempre te interesa aplicarla hacia arriba, de esta forma. Entonces, por eso mismo, el antebrazo siempre vas a intentar que esté de esta forma para evitar que haya movimientos de la barra que quieran generar o bien esto o bien esto. Porque si quieres generar esto con muchos kilos en la barra, ahora mismo hay 20. Con muchos kilos en la barra, con 100 kilos en la barra, tienes 50 kilos que te quieren hacer esto y 50 kilos o 50 kilos que te quieren hacer esto. Entonces, es prácticamente imposible que la musculatura estabilizadora sea capaz de hacerlo. Y si lo hace, obviamente va a tener mucha fatiga. Es decir, te la estás jugando mucho. Entonces, por eso mismo, cuando haces el ejercicio, buscamos que el antebrazo siempre esté perpendicular al suelo. Que no esté así, ni que esté así. Porque cuando esto está así, el movimiento que me quiere generar la barra, si yo la dejo caer, es esto. Entonces, es una rotación interna y la musculatura que tiene que evitar eso son los rotadores externos, cosa que no van a poder hacer. Y al contrario, si yo hago este movimiento así, lo más probable es que quieran generar una rotación externa, es decir, una rotación hacia afuera, y por lo tanto van a ser los rotadores internos. Entonces, si yo, por ejemplo, lo que quiero es estimular más mi tríceps, por eso mismo lo que vamos a hacer va a ser cerrar más los codos, porque la diferencia está entre hacer este movimiento, que esto es un movimiento única y exclusivamente del codo, a hacer este movimiento, que este movimiento me está implicando, como veis, fijaros cómo se mueven mis codos y mi húmero, se está moviendo y se está generando un movimiento de rotación externa. Entonces, mis rotadores internos son los que tienen que hacer ese movimiento, ¿vale? Entonces, con que os quedéis con que el antebrazo siempre tiene que estar perpendicular al suelo, ya estaría. Bien, voy a pillar... Nos vamos al cruce de poleas. Vamos para allá. Vale. En este caso, quiero hablaros de esa famosa variante que os he dicho y que os prometí, cuando registrasteis a este evento, os prometí una variante de pectoral que muchos de vosotros no conocíais, pero que era de las más potentes, ¿vale? Y es básicamente el press declinado en polea. Pero no es un press declinado en polea normal y corriente, es un press declinado diferente. Voy a poner esto por aquí. Me siento que estoy oscuro. Así me siento que estoy más iluminado. Que me vais a ver mejor. Vale. Fijaros en lo siguiente. Esto es la izquierda. Vale. Bueno, mientras que yo voy colocando todo esto, vosotros obviamente podéis ir dándole like al vídeo. No pasa absolutamente nada. No se os va a cobrar ni un céntimo. Es completamente gratis darle like al vídeo y nos vais a ayudar muchísimo. Pam, pam, pam. 18 kilitos. Estoy motivado. Está a tope. Está a tope. Vale. Fijaros en lo siguiente. Esto, a priori, sería un press plano. ¿No? Muy bien. Un press plano. Esto que estoy haciendo ahora. Vale. Ahora, si yo lo que quisiera sería hacer un press declinado, podría hacer varias cosas. Pero cualquiera de vosotros, cuando hablamos de press declinado, cualquiera de nosotros, yo incluido en su momento, pensaría que lo que haríamos sería básicamente coger este banco y declinarlo. Es decir, ponerlo en este punto, que las poleas se bajen, ¿no? Y a partir de ahí tirar, ¿no? Entonces yo estaría realizando el press declinado de esta forma. A ver. El press declinado así, con las poleas de esta forma, ¿no? El problema de este tipo de presses, aunque no me veáis la cara, yo voy mirando ahí arriba, yo estoy mirando ahora mismo el techo, ¿vale? Pero espero que me entendáis. Este tipo de presses, lo que ocurre es que no estoy en una posición estable por parte de las piernas para poder realizar el empuje y para poder mantenerme adecuadamente estable. ¿Por qué? Porque tengo cierta pendiente hacia afuera en la cual lo que ocurre es que toda la masa
prácticamente toda la masa de mi cuerpo, es decir, todo el torso, me lo quiere arrastrar y encima tengo también más carga que estoy haciendo, más carga en cada uno de mis brazos, lo cual va a hacer que esté menos estable. Menos estable porque me voy a empezar a resbalar un poquito hacia atrás, ¿vale? Y aparte de ello, porque si encima lo que hacemos es los típicos bancos en los cuales pones los pies aquí arriba, la base sobre la cual intentas estabilizarte es muy pequeñita. Si os dais cuenta, bueno, de hecho hay un mogollón de vídeos por ahí rulando en internet de los cuales se producen lesiones muy tochas cuando estás en un press declinado, porque claro, en un press declinado, si alguien viene y te toca un poquito la barra, es prácticamente imposible estabilizarla. En cambio, en un press de banca estás lo suficientemente estable como que si alguien te toca la barra o si alguien te la saca un poquito mal, pues yo que sé, que te lleva un poquito más hacia atrás, pues más o menos puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque estás abarcando mucho espacio con tus pies. En cambio, en el press declinado, no, por ambas cosas que os he comentado, porque tenemos esa pendiente que no nos interesa y porque aparte de ello no nos permite aplicar fuerza lo suficiente, porque encima si aplico más fuerza me voy a resbalar más hacia abajo, etc. Entonces, una cosa que vamos a hacer es lo siguiente, y es hacer un press declinado subiendo esto de aquí. ¿Por qué? Pues porque subiendo el anclaje consigo generar una trayectoria descendente del empuje. Si encima le meto una extensión torácica, consigo que la trayectoria del empuje sea más descendente aún, porque hago que se genere esa extensión torácica y pongo las fibras inferiores del pectoral mayor más alineadas y mejor. Y a partir de aquí, fijaros lo que hago. Pum, pum. Es decir, este ejercicio es el mejor ejercicio literalmente para las fibras inferiores del pectoral, lo más estable que hay, lo mejor distribuido a nivel de fuerza, porque encima lo que ocurre es que donde más me cuesta es prácticamente en este punto de aquí, ¿vale? En este punto de aquí, que es cuando mi pectoral está en estiramiento. Si tuviera que dar una recomendación de dónde colocar el punto, o sea, de dónde debería de costarme más, estaría cerca del estiramiento, ¿vale? Si pudiese estar entre medias, sería mejor, entre la parte de estiramiento o la parte de acortamiento, pero si no, en la parte del estiramiento. Y lo que ocurre es que conforme yo voy generando el movimiento y voy haciendo que mi pectoral se vaya acortando, las demandas del ejercicio se reducen, es decir, me cuesta más aquí, me cuesta menos aquí, cosa que a mí me interesa. Entonces tengo prácticamente todo. Lo primero, una buena estabilidad, porque estoy en el banco, estable, pudiendo apretar el suelo con los pies, pudiendo estar muy sólido. Lo segundo es que tengo una adecuada trayectoria descendente por parte del movimiento. Lo tercero es que tengo una adecuada posición de la caja torácica. Y lo cuarto es que encima tengo una muy buena distribución por parte de las fuerzas, porque aquí me cuesta mucho y aquí me cuesta menos, ¿vale? Esto, hacerlo en el gimnasio y vais a flipar en colores. De verdad que os lo digo, ¿vale? Este es el ejercicio que yo os quería comentar. Y lo último de lo que os quiero hablar es de cómo ajustar la inclinación del banco. Y esto es algo que la gran mayoría de la gente comete un error increíble. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Oiga, me da el culo. casi me hago la autolesión, ¿sabes? Se tira para adelante. Mucha gente dice, venga, vamos con el press inclinado, ¿no? Muy bien, entonces se cogen, voy a por la pica, para que parezca que es real. Dice, venga, un poquito de press inclinado. Y cogen y hacen esto. Venga, pues inclino el banco. Y ya está. Y entonces, de repente tú ves a la persona, en este caso, por ejemplo, yo, estaría en esta forma y haría mi press inclinado. Y entonces, todo el mundo, el que pasara por ahí, diría, hombre Álvaro, ¿qué tal? Y yo estaría así, yo diría, hombre, ¿qué pasa, Félix? ¿Todo bien? Y, sí, ¿qué? ¿Ahí haciendo press inclinado? ¿No? Y yo haría, no, no, Félix, no. Félix, no estoy haciendo press inclinado. Y Félix me diría, ¿cómo que no estás haciendo press inclinado, Álvaro? ¿Tú te has visto? Y yo le diría, sí, Félix, me he visto. Me he visto y no estoy haciendo press inclinado. Y me diría, ¿pero tú has visto cómo está el banco? El banco está inclinado. Y yo le diría, ah, Félix, vale. Que eres de esos. O sea, eres de los que se fija
en la inclinación del banco para determinar qué tipo de ejercicio es. O sea, solo tú, Félix, solo te fijas en si el banco está declinado, normal o inclinado. Entonces, si hago un press inclinado, con el banco inclinado, para ti ese ejercicio ya es un press inclinado. Y me dice, claro, que si no. Y le digo, mira, Félix, te explico, ¿vale? Yo tengo un certificado que se llama Certificado Experto en Biomecánica. Tiene 300 horas de formación. Hay literalmente miles de personas que se han apuntado, ¿vale? Y esto que te voy a explicar, yo lo cobro, ¿vale? Lo cobro ni barato ni caro, lo cobro por el dinero que lo tengo que cobrar, ¿vale? Pero siéntate, que a esta invita a la casa, ¿vale? Entonces, Félix se sienta. Y le digo, mira, Félix, el problema de fijarte, yo estoy hablando con Félix, ¿eh? El problema de fijarte única y exclusivamente en la inclinación del banco es que no estás teniendo en cuenta otras variables que realmente son las que nos van a hacer que podamos predecir de una forma adecuada cuáles son las fibras de tu pectoral que se van a estimular. ¿Por qué? Porque tú me has dicho que estoy haciendo un banco inclinado. Bueno, entiendo que, como te digo, eres de esos en los cuales solo se fija en la inclinación del banco para determinar si, en este caso, pues, claro, el banco inclinado, todo el mundo nos han dicho, ¿no?, que se genera un mayor estímulo en las fibras superiores, solo por el mero hecho de que el banco inclinado. Y yo te he dicho que no es un banco inclinado. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es una extensión torácica muy grande. Entonces, cuando yo hago la extensión torácica tan grande, lo que hago es compensar esa inclinación del banco con una extensión torácica y al final mi pectoral está plano. Mi caja torácica está completamente plana. Porque para ser un press inclinado, yo tendría que estar así, sin ningún tipo de extensión torácica. Y entonces ahora sí que sí, Félix, te diría, mira, Félix, mira qué press inclinado más increíble. Pero el momento en el que yo de repente cojo esto, lo subo y hago este movimiento de aquí, ahora mi pecho, mi caja torácica, está plana. Entonces, esto, Félix, es mi press de banca plano. Esto, Félix, es mi press de banca inclinado. Entonces, si yo con una extensión torácica tan grande quiero hacer un press de banca inclinado, manteniendo esa extensión torácica, Félix, lo que haré será un press de banca muy inclinado para la mayoría de la gente, pero que para mí será un press de banca inclinado. Entonces, ahora, si yo hago esto, me inclino un poquito más y ahora hago la misma extensión torácica, obviamente en este punto tengo mi caja torácica mirando hacia abajo, no mirando hacia este punto. Entonces, ahora, Félix, ya podemos decir que tengo un press de banca un poquito inclinado. Un poquito inclinado, porque lo que a mí me interesa para determinar qué fibras del músculo se llevan el estímulo es la inclinación de mi caja torácica. ¿Cómo está mi caja torácica? Si está así, si está así o si está así. Porque si el banco está así, pero mi caja torácica está así, a mi caja torácica y a mi pectoral se la pela absolutamente como está el banco. Y entonces Félix se queda así mirando y me dice, qué hijo puta. Y yo le digo, no, Félix, no me juzgues. Félix, yo te invito a que entres en el certificado. Y si entras al certificado, vas a descubrir un mundo de posibilidades. Y tal como te he explicado esto, que es gratis, el certificado, pues obviamente es de pago. Entonces, Félix, quédate hasta el final de la clase, que te voy a explicar qué es el certificado, y si quieres accedes y si no, no, ¿vale? En este caso, lo mismo te digo a ti, ¿vale? Si quieres saber más del certificado, hasta el final de la clase, y yo te lo explico. Y si quieres accedes y si no, no. ¿Por qué? Porque obviamente tú eres libre de hacer lo que quieras, pero si no accedes, te arriesgas a ser como Félix y a centrarte única y exclusivamente en las cosas que te han dicho y no en las que realmente son. Porque para saber lo que realmente es, hay momentos en los que, como te digo, tienes que olvidarte de lo que te han dicho, ¿vale?